Palabra de músico. En el derivario. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan las cosas? Hola, buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar acá charlando con vos. Bien, un gustazo. Contanos un poco cómo, por un lado, esto de, después de un recorrido dentro de la música, esto de proponerte con composiciones propias, pero además con un disco que es algo más que la suma de canciones que se fueron generando a lo largo del tiempo, porque tiene un concepto, porque tiene una mirada, ¿no? Eso me gustaría que nos cuentes un poco, la idea de proponerte un disco de canciones propias y la estructura que tiene este Late el Sol, Late la Luna. Bueno, lo que ocurrió con este disco en realidad tiene como un toquecito de magia, porque honestamente cuando empecé a escribir, solamente me propuse escribir lo que sentía que tenía que salir de mí para irse con los y las otras y otros. No me propuse un disco, no encaré un proyecto estratégicamente diciendo, bueno, este disco va a ser así, primero va a haber canciones que son más solares, canciones que son más lunares, energéticamente hablando y demás, sino que eh, fueron llegando las canciones, ¿no? Movidas, qué sé yo, por mis ganas de comunicar y también por situaciones que se iban dando en mi vida y que me llevaron a escribir como una necesidad. Cuando terminé de escribir un grupo de canciones que dije, pero esperá, porque tengo 12, 13 canciones, esto es un disco, ¿no? Y cuando empecé a observarlas, a escucharlas, a cantarlas con la guitarra, con el cajón peruano, digamos, eh, las toqué también un poco con mi compa, el Pitu Marquesano, y dije, bueno, sí, acá hay un disco y hay un concepto además, pero a decir verdad, no fue propuesto, al menos no desde lo intelectual. Bien. Fue bien orgánico, bien orgánico. Y bueno, cuando llegó el momento de ver todas las canciones, ocurrió esto de que dije, bueno, acá hay dos energías opuestas y complementarias y hay que hacerles un lugar, ¿no? A cada una. Uh-huh. Una, de alguna manera, una mirada, un recorrido, una retrospectiva también de mirarse en todo eso que uno construyó, ¿no? Sí, totalmente, Que es totalmente. lo que pasa de alguna forma cuando se va viviendo y se va componiendo lo que se vive, ¿sí? De alguna forma, el disco y la mirada, cuando uno tiene que pensar si un arreglo va, si un arreglo no va, si el sonido corresponde o no corresponde, también, ¿no? Tiene que ver con volver a mirarse y pensar en por qué existe esa canción, ¿no? Sí, totalmente. Está buenísimo lo que estás diciendo, porque en realidad ocurrió que yo venía haciendo canciones desde antes de este hecho que te voy a contar ahora, pero algo así como el detonante fue el momento en que mis hijos se fueron de casa a hacer sus vidas. Mi hija se fue con su pareja, mi hijo también, eh, y bueno, yo nunca había vivido sola, ¿sabes? Porque me casé muy joven, a los 21 años, y fue la primera vez que me encontré sola conmigo misma, eh, concreta y literalmente. Entonces, ese espacio de tiempo, de silencio, de, de mirada introspectiva, hizo que como si uno empezara a recoger, ¿no? La famosa cosecha, ¿no? A ver qué dejé por acá, a ver qué hay mío en esto, a ver cómo miro yo las cosas, ahora que ya no estoy ocupándome de la crianza y de ver que mis hijos
avancen y puedan desplegar alas y demás, a ver qué hay conmigo. En mi caso particularmente yo estaba ya, digamos, no viviendo con el padre de mis hijos desde hacía muchísimos años, entonces fue más acentuada todavía, ¿no? Esa soledad. ¿Viste qué Claro. pasa? Que en las parejas dicen que cuando los hijos crecen uno se mira con el otro y dice, ¿quién sos? ¿Y ahora qué, no? Porque la mirada estaba muy puesta en los hijos. Bueno, el ahora qué fue mío para conmigo, porque no había un otro en Además, ese momento. además un cambio grande, y esto también me parece que tiene que ver con la música y cómo uno lo proyecta, y es que cuando vos vivís con la intimidad, tiene que ver a veces con el silencio, con el tono bajo, con el bajo volumen, porque la intimidad es corta en espacio, porque hay un otro cerca, ¿no? Y, Totalmente. y cuando estás solo, cuando estás sola, la intimidad puede tener otro volumen. Vos podés levantar tu voz y seguís estando en intimidad, ¿no? Y esto también te permite avanzar de alguna manera, decir, bueno, lo puedo decir en voz alta, entonces lo puedo cantar y entonces lo puedo subir a un escenario o lo puedo poner en un disco, ¿no? Sí, absolutamente así. Sí, sí, sí. Me encantó que me preguntaras esto, porque tiraste del hilito. Yo le digo tirar del hilito, ¿viste? Para que la cosa se desenrolle y vaya para donde tiene que ir. Buenísimo. Claro, claro. Y bueno, y una vez que está esto, que están las canciones, ahí con la guitarra, que la tenemos, al que vea el video, la tenemos ahí Ah, a la vista, está la en la amiga retaguardia. incondicional, claro, la amiga incondicional, ¿no? Sí, Eh, y una vez que salen esas canciones eh, hay que darles como un color, hay que darles un volumen, ¿no? Cuando digo volumen no son decibeles, sino un cuerpo. volumen sonoro. Y bueno, ahí también hay un recorrido de lecciones, ¿no, Alicia? Sí, sí, claro. Eh, Totalmente. Lo primero que hice fue hablar con Daniel Massa, incluso antes de que empezara a juntar las canciones para este disco. Hay un candombe que es previo, que no forma parte del disco porque consideré que no era, no era del todo compatible con el resto de las canciones. Pero sí supe que el hilo conductor de este disco era el ritmo, el latido, ¿no? Lo que tenía que ver con el corazón, con el latido de todo lo que vive, de lo rítmico, de lo cíclico, de la naturaleza, de los movimientos del amor en sus distintos aspectos. Eh, bueno, y ritmo, swing, belleza, dije, Dani Massa, por favor. Así que él compuso, perdón, arregló los tres primeros temas y después cuando ya el disco pedía algunos arreglos de cuerda y demás, que son como otro terreno, ¿no? Que no es que no lo pueda hacer el Massa, pero no tenían tanto que ver con el lugar en donde él se mueve así como pez en el agua. Eh, entonces hablé con Leandro Marquesano, que además veníamos tocando juntos, así que él hizo el resto de los arreglos. Claro, y también una decisión que hay como una decisión muy fuerte ahí, en el sentido de que cuando vos empezás componiendo con la guitarra y decís, bueno, vamos a hacer de esto canciones y a ponerlas en un disco, eh, como los bordes por el momento de lo que uno puede tocar y lo que uno puede cantar en la guitarra son mucho más flexibles en ese momento, ¿no? Uno podría terminar transformando eso en todos boleros, o todas zambas Totalmente, o todos tangos, ¿no? Eh, totalmente. con lo cual hay como un trabajo de una decisión minuciosa de por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir, ¿no? Absolutamente. De hecho, había un par de canciones que estaban más ligadas al blues. Y
no perdieron esta cosa de raíz, ¿no? De la negritud, pero se pasaron para otro lado, porque yo cuando empecé a cantar todas las canciones, me tiraba a cantarlas de otra forma, a pesar de que en un principio, Reina de Flores, por ejemplo, Reina de Flores empezó como un blues, y después de a poco, cuando iba integrándola, la terminé un día cantando como guayno, y le dije al Pitu, le digo, Pitu, esto es un guayno, o sea, no es de la familia del resto, vamos a llevarla para el bueno, y me gustó muchísimo más que como había nacido, ¿no? Que parecía que iba a ser un blues. Buenísimo, buenísimo eso. Hacemos un pequeño cortecito y volvemos, Alicia. Dale. Estábamos hablando justamente antes del corte de cómo una canción se fue transformando, ¿sí? Y la clave estaba en cómo latía el tema, ¿no? Y bueno, este late el sol, este late la luna. Sería bueno, las canciones cuando uno lee las fichas del disco, tienen que ver con, hay un grupo de canciones donde están bajo el título de Late el Sol, otro grupo de canciones que están bajo Late la Luna. En la conversación que tuvimos, no quiero hacer terapia con esto, pero el tema de los latidos apareció mucho, ¿no? Entonces, sería bueno esto, que nos cuentes qué tiene que ver con estas energías, con esta cuestión de qué queda de un lado, qué queda del otro. Particularmente, no sé qué pasó, pero yo es como que me quedé más enganchado del lado de la luna que del lado del sol. Ay, Me mirá qué gustan bueno. las canciones, pero de hecho, si tenía que elegir tres, tengo dos de un lado siempre, voy a tener dos de un lado y una del otro, y las dos son de la luna y la una es la del sol. Mirá vos. Eh, Qué pero bueno. bueno, esto de comprender esa esencia íntima de alguna forma que forma este disco, ¿no? Si pudiéramos hilar muy finito, yo diría que tenés bien asumida tu parte femenina, tu energía femenina. Es genial, ¿no? Porque, bueno, la verdad es que acá en esta subdivisión tácita hay una cuestión, se me coló un poquitito lo racional, lo intelectual, ¿no? Porque a mí me vibraban las canciones de una manera, y también pensé algo que es, a ver, acá hay una cuestión clara, que hay una energía mucho más para afuera, mucho más expresiva, mucho más brillante, mucho más de decir con claridad, por un lado, y estas otras canciones, sin embargo, son más íntimas, son más femeninas, son más receptivas, son más de lo que subyace, ¿no? Y entonces ahí dije, bueno, esto no es late, en un principio iba a llamarse simplemente late el disco. Y dije, no, acá hay dos energías opuestas y complementarias bien claritas. Y así, por estas cuestiones que te decía, que tiene una cuotita de magia, este disco, por lo menos yo así lo siento, fue dándose que además eran 5 canciones y 5 canciones, ¿no? Como para mí, en esta subdivisión tácita, como te decía, como muy claras, opuestas y complementarias al mismo tiempo, ¿no? Y esto estaba en el previo de arreglar y vos lo terminás sintiendo armada o influyó esto en decir, tenemos que ir por acá porque esto tiene que sonar de esta manera. No, No. no, no. Sonó todo y cuando las canciones estaban terminadas de grabar, hice esta subdivisión. Sí, sí. Cada canción tuvo lo que pidió, digamos, ¿no? Qué sé yo, como te decía, Reina de Flores, que había nacido como un blues, y después la empecé a cantar y dije, no, es un guayno, y entonces el Pitu me propuso, vamos a poner un charango acá, y qué te parece si acá lo convocamos al Tiki Cantero para tocar, porque esta canción, sí, vamos a La Plata, digamos, como que fue todo muy, nos fuimos a La Plata a grabar con el Tiki. Fue todo así, como que
estuve muy receptiva. Los años no vienen solos, Luis. Sirven, o sea, Sí, sí, sí. A en algún veces, aspecto puede que pesen, pero está bueno también. a veces son, a veces son proyección, yo lo digo siempre, ¿no? Porque si no uno termina como diciendo cosas como muy, muy pesadas, ¿no? A veces, pero digo, a veces son proyección y otras veces son un lastre, ¿no? Uno tiene que encontrar dónde está el lastre, pero cuando esto te permite ser un escalón para subir, ¿sí? Sí, Y no un espacio para quedarte estancado, es claro. maravilloso, es maravilloso. Nunca hacer la plancha. Nunca. Exactamente, Salvo cuando exactamente. uno realmente quiera descansar, ¿no? Sí, Pero sí, 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 bueno, sí. Pero claro, ahí es donde tenés un potencial porque hay donde asentarse, ¿no? claro, Hay sí, donde asentarse, sí, sí, sí. Y, y bueno, esto además pensaba, mientras vos me decías, que bueno, por un lado estos tiempos que estamos viviendo, por otro lado las no urgencias del mercado, te permitieron volver a escuchar el disco antes de plasmarlo, antes de ponerlo, ¿no? Porque por lo general era, bueno, lo terminamos de grabar, lo masterizamos, ¡blum!, sale al mercado, ¿no? sí, Y sí. lo pudiste pensar, lo pudiste cerrar. Hay todo un trabajo previo que tiene que ver con cómo generar un arte que acompañe, aun cuando en este momento no tengamos una circulación de disquería, digamos, hay un arte para el spot y hay como una cuestión muy, muy planteada de esto, ¿no? Contanos un poco cómo fue también esa decisión, ¿no? Sí. Bueno, me contactaron con un artista increíble, fotógrafo, diseñador y montones de cosas más. Entre otras cosas hace collage, yo no sé si lo llegaste a ver tema por tema, pero el arte de tapa, el arte de tapa eh, está, digamos, por un lado, y por otro lado, cada tema, cada una de las canciones tiene un arte diferente. Eh, me puse en contacto con Germán y empezamos a charlar sobre cada uno de los temas. Este es uno de los lujitos que me permitió la pandemia, ¿no? Porque en otro momento me hubiese encontrado con alguien a tomar un café por acá y posiblemente no hubiese contactado con Germán, que está en Mendoza. Eh, y bueno, como que todo se rompió para ese lado, ¿no? Para que no fuera un límite el lugar, la cercanía. Entonces, bueno, empecé a charlar con Germán y fuimos hablando de cada canción, de lo que significaba para mí, de cómo, de en qué había pensado, qué había sentido en el momento de componerla. Eh, y él me iba proponiendo eh, colores, ideas, luz. Me pedía que le mandara imágenes, por ejemplo, paisajes, cosas que reflejaran lo que a mí me hacía sentir esa canción. Fue un trabajo, pero de una profundidad como no hice nunca en toda mi vida, Uh -huh. realmente. El disco completo, y esto particularmente con Germán es una joya, es realmente una joyita para mí, tener un arte para cada uno de los temas. Y bueno, particularmente eso. No quiero olvidarme de contarte que una de las canciones, con una de las canciones yo comparto autoría con Pablo Tosi. Yo hice la letra de Voz con tu voz y él hizo la música. Y después Dani Massa hizo el arreglo. Pero a veces me pasa que, claro, como son todas de mi autoría de alguna manera, a veces me dicen todas las, y se me queda Hay una, colgando esto de que Pablo hizo la música de Voz con tu voz. hay una coautoría de un amigo de la casa. Nosotros lo queremos mucho, Exactamente. Pablo también. Es un Sí, sí. gran músico y realmente un gran compositor también. Sí, Y bueno, también pensando en esto que el grabar es como estar volviendo de alguna manera a la fuente todo el tiempo, ¿no? Esto de está la canción,
te la das a un artista, pero bueno, volvés a trabajar sobre esos pensares, sobre esos sentires, otra vez desde otro lugar, en algún momento para ver cómo late, cómo suena, en otro momento para ver cómo se ve, cómo se plasma, qué cosas salen que no son obvias en el texto de alguna manera, sino que tienen más que ver con lo que está dentro, ¿no? de la canción. Sí, totalmente, totalmente así. Como poner el mismo objeto, la misma obra, con diferente iluminación, ¿no? Uno pone primero la lucecita acá, después la pone acá, después la pone acá abajo, y va como observando distintas cosas del mismo hecho artístico. Es genial. Bien. Está buenísimo. Una obra como muy, muy trabajada y muy sentida, ¿no? Muy querida, sí. Que bueno, contanos un poco cómo se escucha, dónde se puede escuchar, cómo pueden acceder a esta obra tuya. Bueno, está en Spotify y en YouTube, y me han dicho que en 24 plataformas más que nosotros en Argentina no escuchamos claramente, así que será en el resto del mundo, que ojalá lo escuchen. Pero acá en Spotify y en YouTube ponen Alicia Ciara o Late el Sol, Late la Luna, es el único álbum que hay, así que si lo quieren escuchar lo van a encontrar. Ahí lo pueden encontrar, Alicia Ciara con C, el apellido, viste, como es radio lo tenemos que decir. Claro, está muy bien. Alicia Ciara con C, ahí pueden encontrar la obra de Alicia, y bueno, hay, ahora que, no digo que vienen los calorcitos, pero que viene un poquito la apertura, que aunque hace frío, nos podemos ir a lugares cerrados a escuchar y eso. ¿Hay algún plan de empezar a pensar el poner esto en escenario pronto, sí, el año que viene? ¿Cómo viene eso? No, yo espero que sea para octubre, noviembre, poder hacer una presentación en vivo, ya empezar a presentarlo en vivo. La verdad es que antes de empezar a hablar del disco y demás, estuve preguntando en diferentes lugares, mandando mails y demás. Me han dicho, mira, todavía no sabemos nada, no te podemos decir nada, no sabemos qué va a pasar en octubre, noviembre, pero hace de esto un par de meses, así que yo presumo que en este tiempo vamos a decidir hacerlo, ¿no? Me niego al streaming, la verdad. Tengo muchas ganas con gente, aunque sea de a poquitos, pero tengo muchas ganas de estar. Es una sensación mágica, aun cuando pocos. Hace poquito estábamos hablando con Seba Espósito, y bueno, cuando fue en el verano, que se abrió un poco, que pudimos ir a lugares, yo fui a escucharlos a Espósito con Mogileski, éramos 15, pero éramos 15 no porque no tuvo éxito, éramos 15 porque era el aforo posible para esa sala, para ese lugar, digamos, estaba lleno. Y nada, fue una cosa como uno no sentía la desolación en otro momento decís, en esta sala 15, qué mal, pero uno sentía una cosa como muy poderosa, ¿no? Del poder volver a esa comunión que se genera, no solo entre el músico y cada uno, sino también entre el público, entre sí, que está disfrutando de lo mismo, ¿no? Me parece además que hay una avidez que creció, ¿no? En el público, de ir a ver, de presenciar espectáculos. Me parece que justamente que eso se debe percibir en el vivo ahora, ¿no? Que la gente está deseosa de eso, del arte que ocurre ahí en vivo y en directo. Sí. Y lo que, bueno, al menos podemos empezar a ver es que lugares que no habían podido resolver el abierto y el cerrado, porque son cerrados, porque tienen salas cerradas, están empezando a abrir las puertas. Incluso lugares que eran mixtos están empezando a abrir las salas para poder escuchar adentro. Así que bueno, estamos como ávidos de que esto vuelva a ocurrir, ¿sí? Y bueno, escuchar a algunos amigos, algunos colegas tuyos que ya están empezando a hacer algún plan para poder
para poder volver. Así que Creo que bueno, en eso con eso en estamos como muy contentos, ¿no? claro, Así claro. que bueno, esperamos próximamente tener noticias tuyas para poder acompañarte, para poder estar ahí en aquella presentación. Ay, Y bueno, sí, y te gracias. agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy, que nos hayas acercado y confiado tu música, tus canciones, y bueno, y seguirán sonando, ¿sí? Sí, Muchas cómo no. gracias. Gracias a vos, Luis, a Hernán también, y a Alicia Gubich por esta movidita hermosa y federal que está haciendo por todo el país de mi disco. Palabra de músico. En el derivario.